que empezamos un poquito tarde, parece que estamos en España, pero vamos a intentar comprimirla un poquito para los compañeros de después que puedan ir ajustando el programa. La verdad es que el título de la mesa pues es un desafío, ¿no? Pues la nueva geografía económica, ¿a dónde vamos? Es una pregunta, bueno, pues la del millón, ¿no? Entonces nos gustaría que al final de esta mesa, por lo menos nuestros expertos, que la verdad es que son de auténtico privilegio, pues nos hayan conseguido hacer un plano para dónde podamos ir a comprar la brújula, por lo menos, porque la verdad es que el mundo se mueve y muy deprisa. Paso sin más a presentar a nuestros participantes en esta mesa. A mi izquierda, Sanjay Peters, que es economista por las universidades de California, Estados Unidos, y Cambridge, Inglaterra. Su área de especialización son los mercados emergentes, sobre todo las economías de la zona asiática. Ha sido consultor para el Banco Mundial y actualmente es director del Centro para los Mercados Emergentes en la Escuela de Negocios IS y profesor invitado en la Escuela de Negocios de Copenhague. A la izquierda de Sanjay está Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Es investigador del Instituto de Recerca de Economía Aplicada Regional y Pública de esa misma universidad y sus trabajos se centran en la economía política de los procesos de liberalización, la regulación de la competencia y el funcionamiento de las industrias de servicio público. Es autor de numerosos libros, por citar un título, Problemas económicos en las sociedades avanzadas. Y a mi derecha, José Antonio Erce, doctor en Economía, licenciado en Economía y doctor por la Universidad Complutense de Madrid y Master of Arts en Economía por la Universidad de Essex, del Reino Unido. En la actualidad es socio y director de Economía Aplicada y Territorial de Analistas Financieros Internacionales, así como profesor titular de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Asesora además a empresas, asociaciones empresariales y administraciones públicas, entre otras cosas. Los currículums, aunque no lo parezca, los he comprimido, pero mucho, porque imagínense. Entonces, bueno, antes de dar paso a Sanjay para que nos haga su ponencia, pues yo simplemente quería recoger, bueno, pues dejar encima de la mesa algunas cuestiones sobre esto de hacia dónde vamos en el tema de la geografía. Bueno, yo no me he presentado, soy Miguel Humanes, subdirector del diario Negocio, y voy a intentar moderar y que sea este debate ágil. Bueno, pues poner encima de la mesa que tenemos al G20 como una especie de gobierno mundial. A raíz de la crisis del 2008 así parece que empezó a funcionar, aunque sus inicios fueron prometedores y últimamente pues casi lo contrario. Si al G20 le quitamos el 0, se nos queda en G2 Estados Unidos y China, que hay que recordar que China es ahora la segunda potencia del mundo y hay quien dice, también hablando de 20, que en 2020 sobrepasará a Estados Unidos. Algunos colocan ese horizonte en el 2016. El nuevo orden económico internacional se empezó a hablar de él en el año 74 por la ONU, cuando se hablaba del 0,7 del Producto Nacional Bruto para ayuda al desarrollo, entonces era Producto Nacional Bruto. Un comercio internacional justo, los recursos naturales que estuvieran tutelados por los estados de cada país, más peso en el FMI. Bueno, vamos a ver en qué hemos avanzado y cómo están las cosas ahora, porque ahora también las potencias emergentes, que yo creo que habría que cambiarles el nombre, porque ya han emergido, ¿verdad? Y si son emergentes, sería a lo mejor en desarrollo social y equidad, lo que todavía les falta desarrollarse. Y también si estamos con el decoupling, el desacoplamiento del primer mundo, de estas economías, o no, o ya vamos todos en ese carro hacia la temida segunda recesión. Sin más, pasamos la palabra a Sanjay Peters, que nos va a exponer. Okay, antes de nada quiero agradecer a los organizadores para invitarme, para estar con vosotros y compartir en este discurso y debate.
Otra cosa que yo actualmente estoy en la Universidad de Copenhague, de Dinamarca, y aún llevo proyectos de investigación en IES, pero quería aclarar esto. Simplemente llevo 10 años trabajando en España, 6 años en ESADE, otros 4 años en IES como profesor, pero actualmente estoy en la Universidad de Copenhague. Quiero centrar mi exposición en 3 puntos generales. Uno es la pregunta que hay delante, ¿no? De nuevos centros de gravedad. ¿Existen unos nuevos centros de gravedad? Y la segunda pregunta que tenemos que contestar, de cierta manera, es ¿dónde vamos? En la nueva geografía económica, ¿y dónde vamos? La segunda pregunta en realidad es mucho más difícil para contestar. Puede ser de origen de la India, pero no soy gurú. Y cualquiera de vosotros que puede decir con certidumbre dónde vamos, yo pues estaría impresionado. Creo que es bastante difícil, sobre todo en la situación actual. Cada día hay cambios nuevos de lo que está ocurriendo con el debate sobre el euro. Entonces es muy difícil como una ciencia inexacta como económicas para predecir el futuro. Sin embargo, sí que hay unos nuevos centros de gravedad y quiero enfocar un poco en estos nuevos centros de gravedad. Estamos hablando de países emergentes y principalmente 2 países, lo que se llaman Emerging Asia, Asia emergente. Eso sí que están realmente teniendo mucho más influencia y hay un cambio paradigmático en el mundo donde la influencia de Europa está en cuestión actualmente, sobre todo con la inestabilidad que estamos viviendo en la zona euro, sobre todo del sistema monetario. Hay ciertas dudas de si Europa va a salir de esta situación. Segundo, que primero tenemos que contestar a qué relevancia tienen estos países emergentes. Durante los últimos 12 años, los países emergentes, incluso excluyendo China, han contribuido más de la mitad del PIB del mundo, más que el G6 y el G7. Esa es la primera vez en la historia del mundo que ese desarrollo ha ocurrido. Eso refuerza la postura de que mercados emergentes están ascendiendo consistentemente y su influencia sobre la economía mundial va a crecer en los próximos 20, 30, 40 años. Entonces, eso es los nuevos centros de gravedad. La implicación de este aumento de influencia de los mercados emergentes ha sido notable, sobre todo en las últimas décadas. Y es fundamental para empresarios, políticos, a entender y realmente profundizar este cambio paradigmático en la economía global. En cierta manera, ninguna empresa internacional puede evitar entrar en estos países como China, India, Brasil, Rusia, lo que se llama Fortune 500 companies. Entonces, por un lado, durante los últimos 10 años, el enfoque, sobre todo para un país como España, es de aumentar el proceso de internacionalización. Hay que estar en estos mercados, hay que estar, las empresas españolas, si realmente tiene que ser más competitivo internacionalmente, tiene que salir fuera de España. Entonces hay un cambio de ese discurso. Primero, ¿hasta qué punto podemos considerar estos países realmente tan potentes? Yo creo que hay una especie de paranoia sobre mercados emergentes, sobre todo la influencia de China, que estos países van a ser líderes del mundo, incluso superando a Estados Unidos, Europa. Entonces, en ese sentido, hay un temor del mundo emergente económicos. ¿Y hasta qué punto eso es cierto? Yo creo que hay un mito en eso y quiero demitificar esa situación. Sí.
Si miramos los 500 mejores o más grandes empresas del mundo, según la revista Fortune, miramos que Estados Unidos tiene 140, Japón 68, y en cambio los BRICS, unos 58 empresas. De esta lista, China tiene 48. Sin embargo, la mayoría de las empresas chinas son empresas estatales, se llama State-Owned Enterprises, con lo cual esas empresas no tienen las mismas dificultades como empresas privadas que necesitan hacer crédito de los bancos. El gobierno y lo que es la empresa pública, en cierta manera, es sinónimo. Miramos Rusia, India y Brasil, esa es la lista. Entonces, aún así, hay un total de unos 80 empresas de esa región que se llama BRIC countries. Brasil, Rusia, India, China. Y de Europa hay menos. Hay alrededor de Francia, Alemania tiene unos 34, 38. España tiene unos 6 o 7. Otros países, Gran Bretaña y Alemania y Francia son los más potentes. En cambio, lo que es notable en esta lista de empresas, si lo miramos, la mayoría de estas empresas, empezando por India, son empresas lo que se llaman extractive industries. Están en banking o petróleo. En realidad no hay muchas empresas de alta tecnología. Y si miramos Brasil, lo mismo. Bancos, Vale, Rio Tinto, son empresas, Petrobras, son de gas and petroleum, banking, mining, etc. Y los chinos casi lo mismo. Entonces, en cambio, en Rusia lo mismo, otra vez. Hay Gazprom, esas son las empresas más destacables, los bankings y de gas y petróleo. Entonces, lo que realmente necesitan estos países es adquirir el conocimiento que tienen países realmente innovadores en tecnología. Tristemente, aunque estoy parcialmente de acuerdo con el ponente anterior, de que sí que hay empresas dinámicas en España, en realidad si lo metemos en Fortune 500 list, quitando Grupo Inditex, la mayoría son banking, telephones, tourism. En producción realmente no hay nada. Entonces eso es algo alarmante y hay que mirar qué salidas hay en esa situación. Entonces, por un lado quería destacar ese tema y por otro lado avanzar un poco hasta qué punto lo que es la definición de BRICS es relevante para nosotros como potencial inversores en estos mercados. Durante mucho tiempo, empresarios estaban animados a invertir en estos mercados. Ahora la dirección de capital se ha ido cambiando. Eso es la gira, nuevos centros. Ahora son los países emergentes que están buscando mercados para invertir. Ellos tienen el capital, nosotros no tenemos el capital. Nosotros necesitamos el capital porque el sistema bancario, el sistema financiero, ya no permite, está estancado. Entonces, la liquidez que necesitan empresarios como la mayoría de vosotros tiene que estar al loro de ese cambio y adaptarse a la nueva situación. Entonces, cuando los bancos no os facilitan crédito, en algunos casos, porque realmente no es por querer ser antipáticos, los bancos mismos tienen que pagar unos tipos de interés. España como país tiene que pagar unos tipos de interés muy elevados para pedir préstamos de fuera. Por lo tanto, está transfiriendo esto a los empresarios. Entonces, esos mercados emergentes, en cierta manera, nos ofrecen una nueva vía de financiación. Hay muchas empresas de países emergentes, ahora están M&As en Europa. Y no debemos mirar esto como una amenaza. En realidad puede ser una manera de acceder crédito que no realmente tienes, otra opción. Y dejando participación minoritario, en cambio, ellos quieren el know-how. Entonces puede ser una salida de esa situación que estamos viviendo. En cambio, también pueden
negociar para tener un spin-off con esta empresa brasileño, sudafricano, de Vietnam, o de otros países de Europa del Este, que ahora tiene capital para invertir y para comprar empresas aquí o simplemente entrar en joint ventures. No debemos mirar esto con suspición. Al contrario, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande para entender esos mercados, para realmente saber cómo funcionan los negocios ahí y cómo entender la cultura empresarial de esos países. Eso es una de las salidas que tenemos. Entonces, si mezclamos este grupo de países como BRICS, ¿qué es lo que tienen en común? Una cosa que tienen en común, todos son grandes, no hay una excepción. Entonces, los países que están creciendo actualmente son los países más grandes, físicamente, en tamaño de población, utilizando cualquier parámetro de medir, ya verás que son los países grandes, crecen consistentemente más rápido que los países en el crecimiento del PIB en Europa es alrededor menos de 3%. En cambio, China, India, Brasil, Rusia, están mucho más, casi doble. Incluso después de Asia emergente, la región que está creciendo más es África. Y nosotros no tenemos ni idea de este mundo. Lo vemos como alto riesgo, instituciones no muy estables, gobernanza corporativa completamente caótico. Por lo tanto, no entramos ahí. Lo que queremos son vías rectos para predecirlo. En realidad, el mundo globalizado ahora económicamente, hay muchas curvas. Es mejor de aprender esas curvas y adaptarnos a esos nuevos cambios para acceder a esos mercados. Entonces, Brasil, por ejemplo, es un país enorme y China e India también en tamaños, eso es lo que tienen en común, pero hay muchas diferencias también. Una de las diferencias, no debemos olvidar que cuando negociamos como empresas o entrar en mercados como China, el gobierno sigue siendo comunista, no debemos olvidar. Eso es un gran obstáculo en ciertos casos y otros casos es mucho más fácil de negociar con un gobierno regional o a nivel distrito. En cambio, en un país caótico, enorme, pero es una democracia como India, es más, en cierta manera es mucho más difícil, pero los payoffs son más elevados. Si realmente entiendes esos mercados, entras con más garantía. Lo que es comercio exterior entre China e India, China ahora es el número 1 trading partner de India. Hace 20 años eran enemigos. Entonces, eso es un cambio bastante importante para tener en cuenta. Teniendo en cuenta, Rusia ha ido de un país completamente cerrado fuera y en 91 de entrar de socialista a sistema de mercado, de capitalist market system. Brasil lo mismo, en 94, después de Fernando Enrique Cardoso, realmente había un cambio importante, lo que siguió Lula y el actual gobierno de Brasil. Otras diferencias, China e India son países con dificultades en manejar internamente. En India hay 16 idiomas completamente diferentes, es como la diferencia entre ruso y español. Entonces, y 3 o 4 religiones importantes, hinduismo es lo que domina y luego pues Islam. Hay más musulmanes en India que en el país de Pakistán, creado para ser para islamistas. Entonces, esas son dificultades a nivel empresarial y hay que saber esos pequeños detalles que no son tan pequeños, en realidad son muy complejos. En cambio, Brasil no tiene problemas de ethnic uprisings o no hay problemas es un país bastante no conflictivo internamente. En India hay tensiones entre hindús y musulmanes, en China hay tensiones de Tíbet y la población minoritaria. Esas cosas no existen en Brasil. En cambio, tenemos que tener esos detalles en cuenta cuando entramos en esos mercados. ¿Por qué debemos considerar mercados emergentes como una salida viable?
La verdad es que es la región con alto crecimiento, como comenté. En los últimos 2 años, más del 50% de PIB global viene de estos países. Entonces, hay un estudio de McKinsey que trata de cómo podemos aprovechar de esto. Una de las cosas que ocurre, hay un cambio, esos países no están ahorrando ahora, son los mayores inversores. Durante 20, 30 años, China, India, Brasil, Rusia ahorraban mucho y ahora están en la situación opuesta y quieren invertir, quieren adquirir el know-how. Lo que es inversión ha bajado notablemente en Europa. Entonces, en esas situaciones hay que tener en cuenta cómo acceder a fondos de inversión a través de estos nuevos entrantes. Eso es una cosa muy importante para tener en cuenta. Sí, lo que quería destacar en realidad son 3 o 4 cosas. Uno es tener en cuenta que la dirección de capital ahora va de países endeudados, pobres anteriormente, ahora son los que tienen capital. Eso es un cambio notable. Lo que dirección de inversión también va no solo de capital, pero incluso de inversión extranjera, foreign direct investment, también es la dirección contraria. Entonces, esas son 2 condiciones que nos debemos tener en cuenta en nuestras decisiones empresariales. No quiero abusar el tiempo, por lo tanto, voy a dejar tiempo si hay para preguntas y ya puedo responder. Muchas gracias, Sanjay Peters. Bueno, pues paso la palabra sin más a José Antonio Erce. ¿A dónde vamos? Muy bien, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, déjenme expresar mi satisfacción por estar un año más en Foro Burgos, en su 7ª edición. Efectivamente, la formulación de las grandes preguntas para esta edición acerca de la globalidad, de las nuevas geografías, de los nuevos centros de gravedad y las tendencias que nos han de llevar a unos determinados destinos en unos plazos medios son de primerísima actualidad. Yo quisiera empezar aludiendo al hecho de que esta crisis en la que todavía estamos inmersos, desde luego los países occidentales, más países occidentales en este momento que hace siquiera medio año, y cuyas claves nos ha desvelado anteriormente Fernando Becker, nos está obligando a ver fenómenos de los que veníamos hablando antes de la crisis, seguiremos hablando después de la crisis, de manera diferente. Ahora mismo, no diría yo hoy, ahora mismo la globalidad no la entendemos de la misma forma y desde luego no deberíamos entenderla de la misma manera como la entendíamos antes de la crisis, hace desgraciadamente ya unos cuantos años, cuando hablábamos constantemente de globalidad. A los países emergentes tampoco los debemos entender hoy y seguramente dentro de unos pocos años de la misma manera como los entendíamos hace otros pocos años, ¿no? La globalidad en realidad es un fenómeno que se repite una y otra vez. Había globalidad en la época helenística, desde luego en lo que era el mundo conocido, ¿no? Había globalidad en el Mare Nostrum de los romanos, había globalidad en la Europa del Renacimiento, había globalidad en el mundo de principios del siglo XX, cuando las comunicaciones habían hecho tales avances en relación a unos pocos años antes que había quien decía que quedaba prácticamente nada por inventar en materia de técnica y de tecnología. Y naturalmente hay globalidad ahora, pero la globalidad que tenemos o que percibimos en este momento es diferente de la que percibíamos o de cómo la percibíamos antes de la crisis. Esta crisis es muy grave y desde luego está agravada, por supuesto tiene unos orígenes bien identificados,
pero si es tan grave en estos momentos, se debe fundamentalmente a los errores de los reguladores, a los errores de los políticos. Y si todavía hoy, en el cuarto trimestre del cuarto año de la crisis, seguimos hablando de ello, es porque esos errores no hacen más que amplificarse, o desde luego estos reguladores y estos responsables están menos presentes que nunca. Antes de la crisis había tal bonanza, desde luego en nuestro país, en muchos otros también, pero desde luego en nuestro país, que veíamos la globalidad como algo que efectivamente estaba sucediendo ante nuestros ojos, pero que no nos concernía demasiado porque nuestros mercados domésticos nos exigían cada día más bienes, más servicios, y no dábamos abasto para precisamente abastecerlos, ¿no? Nos parecía que nuestros mercados domésticos nos bastaban y que no teníamos por qué esforzarnos, como algunas otras empresas españolas que veíamos por ahí ya bien implantadas en los procesos de internacionalización, se estaban esforzando. Teníamos una financiación baratísima, que en vez de aplicar al capital riesgo, tal como lo concebíamos entonces, porque hoy el capital riesgo es precisamente allí donde nos hemos quemado las manos en negocios que nos parecían muy seguros hace pocos años, un capital tan barato, una financiación tan barata, como digo, la aplicábamos a financiar actividades exentas de contenido innovador, exentas de contenido de internacionalización en el mayor de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos. De manera que era una globalidad que, siendo conscientes de que existía, no nos interpelaba, no nos movía demasiado. Ahora, carentes de la estructura que una buena asignación, una buena aplicación de las capacidades financieras que teníamos antes de la crisis nos hubiera permitido para afrontar las dificultades, carentes de esa capacidad, de esa estructura, de esos elementos de innovación, no sabemos cómo acceder a los mercados globales, sobre todo si somos una de ese 95% de empresas españolas que tienen menos de 10 trabajadores, ¿no? 95% de empresas españolas que tienen menos de 10 trabajadores. Y cuando vemos además que nuestro mercado doméstico no da mucho de sí y que está indefenso, porque no hay defensa posible en el contexto actual ante la acometida de las empresas del resto del mundo. Yo he dicho muchas veces que no hay mercados protegidos, aunque hace unos años nos pareciera que nuestro mercado doméstico nos daba muy bien de comer. También he dicho muchas veces que en los próximos 20 años se producirán más bienes y servicios que en los últimos 50, en cualquier tipo de sector, que no hay sectores maduros. Otra cosa es dónde, cómo se produzcan esos bienes y servicios, y puede que no en nuestro país, puede que no en nuestras empresas. Los países emergentes, en realidad, también hay que verlos de forma muy distinta a como los veíamos hace unos años, antes de que la crisis nos golpeara. Ya lo han dicho varias veces aquí, quienes han intervenido antes que yo, son países sobresalientes, son países más que emergidos, son países, son economías que han contado por más de la mitad del plus de crecimiento que hemos tenido en los últimos años y que seguirán contando, porque son países que no han estado en recesión. Aunque convendría decir que en China un crecimiento del 6% implica un aumento del desempleo, mientras que en nuestro país un crecimiento del 1% también, un crecimiento del 1% también implica un aumento del desempleo. China está en recesión virtual cuando no crece por encima del 6%, pero no es lo que va a suceder precisamente en los próximos años. Los países emergentes, lo acaba de decir Sanjay Peters, tienen financiación y la ofrecen a los países occidentales. Los países emergentes también tienen mercado, es verdad, pero necesitan los mercados de los países occidentales. Las empresas, las grandes empresas de los países emergentes están presentes en esas listas de grandes empresas mundiales y realizan operaciones
en esos elementos básicos que son las materias primas cada vez más intensas en todo el mundo. Puede que no sean empresas tecnológicamente muy avanzadas, pero las materias primas conllevan cada vez más tecnología a medida que su extracción es más compleja, es más complicada, la distribución eficiente a costes, por lo tanto, reducidos en un contexto cada vez más globalizado, implica sectores de distribución, de logística, muy dependientes de la tecnología, y esas derivadas no dejan de estar presentes en todas estas actividades. La nueva geografía a la que alude el leitmotiv de esta 7ª edición de Foro Burgos efectivamente evoca el hecho de que nos estamos encontrando con una tectónica de placas vertiginosas, ¿no?, de la escala geológica, muy lenta, casi imperceptible a los ojos de los observadores humanos, ¿no? Es una dinámica, como digo, vertiginosa, pero en el fondo no es una geografía cuyos accidentes orográficos, cuyos cauces fluviales no sean tan desconocidos. Estamos observando, a veces con ansiedad, cómo ciertos cauces vienen más llenos de lo que esperábamos, con una fluidez extraordinaria que nos sobrecoge, y como algunos cauces en los que estábamos acostumbrados a navegar se van quedando gradualmente vacíos. Lo que distingue sobre todo una geografía en la que efectivamente tenemos que aprender a conducir porque el terreno es más rugoso y las carreteras no son tan lineales, lo que distingue esta nueva geografía sobre todo es un clima extraordinariamente enrarecido. Y así como el clima real, el clima atmosférico, está enrarecido por las actividades humanas a través del calentamiento global, ese clima virtual en el que se desenvuelven los negocios está enrarecido por la desconfianza global, amplificada por los mercados globalizados, que en cuestión de segundos son capaces de transmitir sus impulsos todo alrededor del orbe. Un clima enrarecido por la impericia de los responsables públicos, cuya dimensión global ciertamente es insuficiente, por no decir inobservable. El moderador se refería con acierto al fiasco del G20 y ahora me referiré a ello también, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Yo solo soy capaz de vislumbrar tendencias que, si nos fiamos de ellas, son movimientos generales a los cuales se apunta la generalidad de los agentes que mejor disciernen, olfatean lo que está pasando, y a los que deberíamos seguir, no sin afán crítico, obviamente, porque podemos acabar en destinos totalmente vacíos de contenidos. Pero esas tendencias, y por referirme a elementos sobre los que incidiremos más adelante en otras mesas de esta edición de Foro Burgos, tienen que ver con los trabajadores, tienen que ver con las empresas y tienen que ver con las instituciones. Observo que los trabajadores de todo el mundo necesitan más flexibilidad. Hay países que saben generar una flexibilidad funcional y una flexibilidad operativa muy importante en sus recursos humanos. El ejemplo para mí más notable es el de Holanda, donde un trabajador puede elegir, si así le conviene, y no verse forzado, puede elegir, si así le conviene, entre trabajar 1 hora al día, un día a la semana, una semana al mes, un mes al año, un año en la década. De forma que las aspiraciones del trabajador y las aspiraciones de la empresa para la que acabe trabajando coincidan y ambos obtengan una ganancia mutua. La flexibilidad de los trabajadores no se logra de la noche a la mañana, ni siquiera por decreto o ley, se logra con procesos en los que se alineen los intereses de todos. Y en la gestión de los recursos humanos, hacia esa flexibilidad, tendremos seguramente una de las mejores oportunidades para saber hacia dónde caminamos, o en cualquier caso para caminar hacia un destino correcto. En lo que se refiere a las empresas, detecto que son las empresas más ágiles y obviamente más innovadoras las que identifican mejor sus mercados allí donde estén y saben moverse adecuadamente, las que finalmente se llevan el gato al agua. De esas empresas tenemos en nuestro país, pero no hay suficientes.
Hablamos mucho de las pymes en España, decimos que son las pymes las que crean el empleo. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Las empresas que crean empleo son aquellas que pasan de 5 trabajadores a 5.000 trabajadores. Muchas empresas que lo intentan fallecen en el intento, ¿no? Y aquellas que lo consiguen, tarde o temprano se estabilizan y ya no son anymore, no son en lo sucesivo esas empresas que siguen creando empleo. Pero el proceso de crecimiento ha sido el que, en definitiva, ha detectado sobre todo, o ha destapado sobre todo, los nuevos empleos, eso que llamamos empleos de nicho, porque están asociados al éxito de esas empresas. O conseguimos que nuestras empresas tengan más escala para ser más ágiles, más flexibles, y la flexibilidad no radica únicamente en la reducida escala, o no vamos a ir a ningún sitio. Una empresa de menos de 10 trabajadores, y decía antes que el 95% de las empresas españolas tiene menos de 10 trabajadores, no puede tener un director financiero, un director de estrategia, un director de recursos humanos, no puede tener estructura, tampoco una empresa de 15 o de 20 trabajadores, ¿no? Las instituciones necesitan también adaptarse y vemos que caminan en la dirección correcta aquellas instituciones que son más transparentes, que rinden mejor y más a menudo cuentas a los administrados, que son eficientes, que son magras en la medida de lo necesario. Aludía Fernando Béquer al estado de bienestar necesario. Yo estoy convencido de que nos gastamos 250.000 millones de euros en nuestro país para garantizar la igualdad de oportunidades y la seguridad económica de los más desfavorecidos, y que no necesitamos tanto para lograr esos objetivos, seguramente haciendo muchas cosas, como estamos haciendo, que en definitiva no tienen casi nada que ver con la igualdad de oportunidades ni con la garantía o la seguridad económica de los más desfavorecidos. Tenemos que aprender en ese proceso de racionalización. Y yo no llamo a los recortes que puedan venir y que estamos observando, recortes propiamente dichos, ni siquiera con el eufemismo de racionalización. Yo utilizaría el término de devolución de responsabilidad a los ciudadanos, una responsabilidad que las administraciones públicas arrebataron en los momentos de auge, en los momentos de inflación institucional, y que ha acabado ofreciendo a los ciudadanos, a los administrados, ante la pasividad de estos, bienes y servicios que son difícilmente defendibles como bienes y servicios esenciales, desde luego que caracterizan el núcleo de lo que pudiéramos llamar nuestro estado de bienestar. Y la sociedad que sabe a dónde va es una sociedad, en definitiva, que sabe adaptarse a las dificultades, no una sociedad que se resiste a los cambios, que obstaculiza los cambios, sin duda, porque tiene intereses que defender, o mejor dicho, aquellos grupos de la sociedad más afectados por estos ajustes, por estas adaptaciones, tienen intereses que defender. Si tuviéramos la generosidad amplia y necesaria para que en su conjunto la sociedad respondiese adaptándose activamente a esos cambios, generando estilos de vida más ricos, más sofisticados, más avanzados, entonces podríamos estar en el camino correcto. ¿Cuánto hemos avanzado en ese sentido? Pues desde luego cuando uno repasa el panorama global, y aquí incido en lo que decía el moderador, constata que está casi todo por hacer en el plano de la gobernanza global. El G20 es un fiasco, digámoslo sin ambajes, de las esperanzas que suscitaron las primeras convocatorias del G20, en donde nos dábamos codazos en nuestro país para estar presentes, siquiera en una silla de compañía. Desde aquella enorme esperanza que suscitó el G20, de aquellos inicios o incipientes movimientos de coordinación global de las políticas anticrisis, hemos llegado a un momento en el que el G20 no rinde cuentas porque apenas tiene cuentas que rendir. Las convocatorias del G20 pasan desapercibidas en la prensa global y también, como es natural, sus propios comunicados. Tenemos en la Unión Europea un descomunal problema de gobernanza. La actual generación de líderes, que yo cifraría en la tercera después de la primera generación de fundadores, cuyos restos deben de estar verdaderamente descomponiéndose todavía más, si cabe, después de ver lo que estarían observando los Monnet, los Adenauer. La segunda generación
de impulsores de la Unión Europea de los años 60, los Kohl, los Delors. Francamente, ante lo que estamos observando hoy, yo quisiera destacar una noticia que no deja de ser relevante y que se ha producido, hoy mismo la tienen ustedes en los titulares. Ahora ya no es el eje Sarkozy-Merkel, hay un tercer elemento que es Monti. Ya hablamos de un triunvirato. A mí me parece esperanzador, a ver si en algún momento, combinando más ideas, somos capaces de generar una instancia de gobernanza precisamente en las líneas que se mencionaban anteriormente, completar la moneda única, la gobernanza monetaria, con una gobernanza fiscal que permita que esta primera, la monetaria, acabe haciendo lo que todos opinamos que debe de hacer para resolver el problema de la deuda soberana. Se relanza la comunidad del Pacífico, Asia-Pacífico, pero Pacífico en general, con un conjunto de economías extraordinariamente interesantes, algunas occidentales, relativamente maduras o incluso dudosas respecto, o que plantean dudas respecto a su capacidad de liderazgo, como lo puedan haber tenido hasta ahora, y otras obviamente ambiciosas y con amplia capacidad para asumir ese liderazgo global. En el mundo árabe, en el Oriente Próximo, los movimientos ligados a la primavera árabe son de extraordinario interés y no deja de haber referentes, no necesariamente inmersos en esos movimientos, pero sí referentes de la máxima importancia respecto a cómo combinar los elementos más tradicionales, si ustedes quieren, de la expresión de estos países, en particular el mundo musulmán, con la modernidad. Y ahí hay que hacer mención obligada a Turquía. En definitiva, se han hecho alusiones a ello también, queremos el progreso de la sociedad global, obviamente. Queremos que todos estos desvelos, todas estas instituciones de naturaleza económica nos permitan generar más progreso. Ahora bien, retengo una idea que decía Fernando Becker y que me ha gustado mucho, una cascada de datos en un desierto de ideas. Eso no puede ser más que devastador. Y evoco que en los años de bonanza, en los años previos a la crisis, hemos tenido una cascada de prosperidad en un desierto de valores. Y quiero ligar los valores a la idea de progreso, porque en definitiva, y estoy ansioso por escuchar mañana al profesor Víctor Pérez Díaz sobre estos enormes problemas de la sociedad, porque en definitiva yo me planteo un dilema, si lo que importa es el progreso material o lo que importa es el progreso moral de la sociedad. Cuando decimos que nuestros hijos van a vivir peor que sus padres, y nos referimos obviamente a los aspectos materiales, yo me rebelo, me parece que una sociedad que admite esto y da por descontado que esto va a ser así, tiene una interpretación muy estrecha de lo que es el progreso. Nuestro grado de madurez moral es más que imperfecta, por lo tanto nuestros hijos tienen un amplísimo margen de progreso moral por delante. Si no somos capaces de inculcarles que esto es aquello en lo que hay que concentrarse, estaremos faltando a uno de nuestros cometidos más importantes. Yo tengo la esperanza de que esta crisis nos ayude a entender este dilema, a resolverlo mejor y que la globalidad sea el acicate, el estímulo para que caminemos por esa vía, porque estoy convencido de que del progreso de valores, en materia de valores, acabaremos teniendo ese progreso material que hoy echamos de menos, que nos parece que no vamos a ser capaces de encontrar nunca más, ¿no? De esta forma quería terminar. Muchas gracias. Antonio Erce, muchas gracias. Bueno, pues paso, hay unas cuantas ideas, luego las retomamos cuando acabe nuestro último ponente. Vamos bastante bien de tiempo. Profesor Antón Costas, cuando quiera. Buenas noches, muchas gracias también por la brevedad del tiempo, pero es obligado el agradecimiento a la invitación que me han hecho. Yo es la primera vez que vengo, estoy encantado. Solo quizá en las invitaciones de este tipo siempre me queda una prevención que me decía mi maestro Fabián Estapé.
Dice, cuando te llamen a hablar en foros sobre crisis, tú comprueba una cosa, que entren llorados en la sala, ¿no? Y como el presidente decía ya al principio, la presidenta de Caja Burgos, vamos a dar un espíritu positivo a nuestra reunión, pues yo creo que esto ya está claro, ¿no? Esto, en segundo lugar, como el tiempo apremia y el que va al final pues es el que tiene que hacer austeridad, en este caso en el tiempo, me gustaría solo plantearles 3 cuestiones que me he planteado yo y posicionarme sobre ellas, sobre esas 3 cuestiones, por si la reflexión es en todo caso de interés para ustedes. La idea de fondo es pur si mov, ¿no? A pesar de todo se mueve, y el grafista del escenario lo ha puesto con ese globo terráqueo ahí que se está realmente moviendo, ¿no? Mi primera pregunta es, ¿qué fuerzas mueven el mundo y configuran los nuevos centros del poder? La segunda pregunta será, a través de qué vías una gran crisis, porque crisis hay muchas, pero grandes crisis hay pocas, a través de qué vías una gran crisis modela la geografía futura, ¿no? Y en tercer lugar, la tercera pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿No? Permítame un poco, de forma puntual, hacer un poco unas consideraciones sobre estas 3 preguntas. ¿Qué fuerzas mueven el mundo? Yo recuerdo un viejo libro que no he podido volver a leer en esta ocasión, pero de Heilbronner, de un profesor ya muy mayor, un sabio de la Universidad de Nueva York, que en un librito que se llamaba Visiones del futuro, intentando un poco comprender cómo se configura el futuro, él identificaba 3 grandes fuerzas en la historia de la humanidad que configuran el mundo. Uno decía, es la tecnología. Hoy probablemente hay que decir tecnología y ciencia, porque hoy la ciencia es transformadora del mundo real, ¿no? Es indudable, y creo que pararse aquí no tiene sentido, solo con recordar lo que fue la primera revolución industrial y cómo cambió el mundo a finales del 19 y principios del 20 es ya muy gráfico. Segunda fuerza, el capitalismo. El capitalismo, entendido como un sistema socioeconómico con una dinámica espectacular, asociado a la idea de globalización. Creo que también estamos de acuerdo, y el último evento en este sentido es la entrada de China e India, pero la entrada de China en ese capitalismo, en ese sistema que tiene una capacidad de transformación espectacular. Yo creo que desde que en 1978 Deng Xiaoping, cuando sustituye a Mao Zedong, Deng Xiaoping pronuncia aquella frase fantástica, espectacular, que le dice a los chinos que hacerse rico es glorioso, a partir del año 78-79 el mundo vuelve a cambiar, el capitalismo. Y decía Heilbronner, en tercer lugar, que la tercera fuerza era la política. A lo mejor nos cuesta más entender esto, pero estaba pensando algún ejemplo de una decisión política que cambie el mundo. Cuando Winston Churchill, como canciller de la Marina del gobierno británico, decidió que los barcos de la Marina inglesa tenían que estar movidos a vapor previendo un poco la emergencia de Alemania, aquello cambió el mundo, porque aquello obligó a Inglaterra a ocupar Oriente Medio. Porque si quieres tener una marina de guerra movida con vapor, tienes que tener la energía necesaria para alimentar esos motores. Y aquello cambió el mundo de una manera radical. Esas son las 3 fuerzas. Pero yo me preguntaba, viniendo un poco hacia aquí para hablarles a ustedes, dice, bueno, ¿y no hay una cuarta fuerza? Que son las grandes crisis. Pero probablemente las grandes crisis como la que estamos viviendo no es de hecho un cuarto factor, sino que es un momento crucial donde los 3 anteriores se confluyen, convergen, probablemente, ¿no? Muchas veces, yo lo noto en el lenguaje, ¿no?, que la gente te dice, bueno, ¿cuándo acabará esto? Es decir, de alguna manera, es un sentimiento lógico, pero de alguna manera el que se hace la pregunta de esa forma, lo que está pensando es un poco que la crisis es un acontecimiento estático que ocurre en un momento determinado y que en el momento en que acabe las cosas volverán a ser como eran antes. Esto es un enfoque erróneo y peligrosísimo, porque lo que estamos viviendo, las grandes crisis, son momentos cruciales en un proceso de cambio que viene de atrás y mira al futuro.
Y esto es lo que creo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Es decir, hay una frase que me gusta en ocasiones señalar en relación con esto, en relación con que las crisis son momentos de disyuntiva, de decisión, una frase de Diderot cuando decía él, estamos ante una crisis que conducirá a la esclavitud o a la libertad. Lo decía en los prolegómenos de la Revolución Francesa, ¿no? Pero es esta idea la que quiero trasladarles. Estos momentos son momentos de disyuntiva, de decisión, son momentos cruciales de un proceso, que viene de atrás, que une esas tres fuerzas y que van un poco hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es algo que deberíamos tener en cuenta. Las crisis son elementos de modelación del mundo, de modelación de la geografía económica y política y de creación de grandes centros de poder. De acuerdo, esa era mi primera posición. La segunda pregunta, pero ¿a través de qué vías una gran crisis de este tipo modela al mundo, modela la geografía? Como no hay tiempo, yo solo les pido focalizarse en dos dinámicas. Dice, mire, una crisis como esta va a modelar el mundo, lo está modelando a través de dos vectores. En primer lugar, del juego, conflicto entre deudores y acreedores. Dicen, miren ustedes, Inglaterra comenzó a perder su hegemonía mundial cuando a la salida de la Primera Guerra Mundial se encontró que el acreedor de Inglaterra era los Estados Unidos. Y cuando tuvo que negociar con él, Estados Unidos, como creditor, como acreedor, puso exigencias encima de la mesa de remodelación del mundo. Esto está ocurriendo ahora, cuando hace solo 3 semanas, en la cumbre de Cannes, se le pide a China apoyo para la deuda europea, China dice una cosa, ya lo han visto, dice sí, pero exijo que se me considere de manera definitiva economía de mercado. Ustedes saben que China, aunque ha entrado en la Organización Mundial de Comercio, no tiene aún todos los atributos de economía de mercado. Lo que ha hecho China es, yo soy acreedor, yo tengo capacidad financiera, voy a aprovecharla para cambiar el mundo. Lo mismo ha dicho Rusia hace 2 semanas, dice, voy a dar dinero, pero lo voy a dar, en vez de darlo a Europa, al Fondo de Estabilidad Financiera, lo voy a dar al Fondo Monetario Internacional con la condición de que se remodele las cuotas de poder en el mercado mundial. Por lo tanto, uno de los ejes en los que una gran crisis remodela la geografía mundial es a través de la tensión del conflicto entre acreedores y entre deudores y acreedores y deudores. ¿Qué está haciendo Alemania con nosotros? Está utilizando su condición de buen creditor, de buen acreedor, para forzar un cambio, yo creo que en la propia naturaleza misma de la Unión Europea. Pero este es uno de los ejes. ¿Cuál es el segundo eje que en una crisis modela la geografía futura? El conflicto comercial. El conflicto comercial. No olviden ustedes que la crisis financiera es la variable cercana de esta crisis económica que estamos viviendo. Pero la madre última de todas las crisis que estamos viviendo es el desequilibrio comercial global extraordinario que hay en la economía internacional, donde hay unos cuantos países con un superávit espectacular, que no puede mantenerse en el tiempo, no puede mantenerse a riesgo de mantener a la economía mundial con una volatilidad en los próximos años tremendo, y hay otros países que son deficitarios comercialmente. Curiosamente, los españoles somos anglosajones honorarios, porque nos parecemos en esto a Estados Unidos, a Irlanda y al Reino Unido. En lo demás no, pero en esto somos anglosajones, ¿no? Esto no puede continuar, y la salida a la crisis tiene que llevar consigo algún acuerdo en este eje. Mientras no haya un acuerdo que limite por propia voluntad los superávits comerciales, en este caso de China o el de Alemania, no veremos una salida estable a la crisis. No la veremos. Es imposible, es imposible. Es una condición básica como la financiera.
¿Cómo se resolverán estas cosas? Por cierto, a los que se dediquen un poco a exportación y demás, tengan ustedes la curiosidad de leer el proyecto de ley que ha entrado en el Senado de Estados Unidos, no es ley aún, proyecto de ley, para regular las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la China. Esa ley, ese proyecto de ley manifiesta una cosa. Yo mis primeros estudios como académicos y mi tesis doctoral fue sobre economías o sobre comercio internacional, reflejan una cosa que por historia sabemos perfectamente. O se llega a un acuerdo pactado de reducción de los superávits y de los déficits, o veremos la aparición de fuertes tendencias proteccionistas y nacionalistas. Esto es una predicción, no un deseo, es una predicción. El proyecto de ley que tienen Estados Unidos desde hace un mes en el Senado es un proyecto tremendamente proteccionista, muy similar al que metieron a inicios del siglo pasado y produjo lo que produjo. ¿Cómo se arreglará esto? ¿Cómo se arreglará? ¿Cómo se arreglará esta misma circunstancia después de la Gran Depresión y después de la Segunda Guerra Mundial? Con un acuerdo que llamamos Bretton Woods. Si ese acuerdo no aparece, o mientras ese acuerdo no aparezca, vía G20, que estoy de acuerdo que no es el mecanismo, y mucho menos el G8, que hay que, de una vez, hay que suprimirlo, porque lo único que produce las reuniones del G8, que es el viejo mundo occidental, es un gasto extraordinario en tener que pagar 5.000 policías para que rodeen el lugar donde se reúne el G8. No sé qué cuántos bomberos, no sé qué, eso hay que suprimirlo. Acabo esta segunda pregunta. ¿Qué veremos? Dice, mire, centros de poder, ¿cómo lo llamamos? Programa, centros de gravedad. Creo que hay bastante papanatismo con respecto a los emergentes. Los emergentes necesariamente tienen que darnos aún muchas sorpresas y algunas de ellas van a ser negativas, si no me equivoco. Segundo, lo que se decía antes, ¿puede China en los próximos años 2015-2020 sustituir la hegemonía de Estados Unidos? A mi juicio no. Otra cosa es que por demografía o por PIB pueda llegar a alcanzarla, pero China no tiene aún la capacidad de liderar mundialmente o de coliderar, a mi juicio. Tercero, ¿y Europa? No entro en ella, solo digo una cosa que dijo antes. Europa, sin ser conscientes, Alemania nos la está cambiando. El uso que está haciendo Alemania de su poder como creditor está cambiando, a mi juicio, la naturaleza misma de la Unión Europea. Tercero y último, ¿y nosotros qué? Permítanme al llegar aquí darnos un poco de autoestima, ¿no?, que nos hace falta. Dice, primero, hemos hecho cosas buenas, no todo fue una fiesta, ¿no?, como se decía, ¿no?, el party is over, the party is over, ¿no? No es verdad. Hicimos cosas buenas y espectaculares. ¿Por dónde las podemos ver? Fíjense ustedes en los datos de exportación e internacionalización. ¿Cómo explican ustedes que un país como este sea desde el año 2001 el que mejor comportamiento exportador, eso no significa que exporte más, el que mejor comportamiento exportador esté teniendo dentro de los países de la OCDE, a excepción de uno de ellos, de Alemania? Pero sucede como en los festivales de cine, siempre hay alguno que va fuera de concurso, ¿no? Pues sacando a Alemania, dice, somos el país que desde el 2001, de la entrada del euro fuerte y de la aparición de la competencia manufacturera china, esta economía se ha comportado de maravilla. Oiga, tiene que haber detrás de ese comportamiento algo que se ha hecho bien en nuestro sistema empresarial, necesariamente. Segundo, ¿no hay espíritu empresarial en España? No estoy de acuerdo. Hay espíritu empresarial equivalente, según los datos de OCDE, al resto de países, equivalente. Pero hay una diferencia. La natalidad de nuevas iniciativas emprendedoras es la misma que en Francia, pero sin embargo lo que cambia es la esperanza de vida de lo que nace. Nuestro problema no es de natalidad en cuanto a espíritu empresarial. Nuestro problema es, insisto, de tasa de mortalidad infantil. Pero esto nos debería llevar a preguntarnos por qué motivo en nuestro país, teniendo el mismo
espíritu empresarial, sin embargo, se queda mucho de él en el camino. Y tengo que acabar porque acabo mi tiempo, pero tenía aquí, no lo verán ustedes, este es un dato que estamos sacando, no es público aún, pero a ver si se lo pinto aquí. Dice, mire, estamos cogiendo todas las empresas que declaran Hacienda en España, todas. Y ponemos en un eje de coordenadas, en ordenadas, ponemos el número de empresas que hay. Y en abscisas ponemos el volumen de ventas. Miren lo que hace la curva y alguna explicación tiene que tener. La curva hace esto, va bajando normal, haciendo una curvita, va bajando normal, que dice que a medida que aumenta el volumen de ventas, disminuye el número de empresas. Está bien. Pero llega un punto que es sorprendente. La curva hace así y llega un punto en que hace así, ¡pum! En ese punto aumenta el número de empresas, para inmediatamente en el siguiente valor, en el siguiente volumen de ventas, baja y hace así. ¿Qué pasa al llegar a 5,9 millones de facturación, que de pronto me aumente el número de empresas? ¿Qué pasa? Mi idea, mi hipótesis es la siguiente. El crecimiento, el tamaño que pedía antes, ¿verdad, José Antonio? El crecimiento del tamaño que es necesario me tiene que estar bloqueado por un problema fiscal, porque si no, debe haber otras cosas, si no, no lo entiendo. Y acabo, por último. Todos nuestros problemas en cuanto a falta de dinamismo emprendedor, en cuanto a falta de dinamismo de I+D, en cuanto un poco, si se quiere también, a espíritu empresarial, todos nuestros problemas vendrán de obstáculos administrativos o de limitaciones del sistema político. ¿Estamos seguros de eso cuando lo decimos? Mi impresión es que tenemos que prestar atención a la cultura social empresarial que hay en España. Hace unos días presenté un libro en Barcelona de una periodista que recoge de una forma muy ágil 60 historias de emprendimiento empresarial, de jóvenes, y muchos de ellos estaban en la sala. Y yo pregunté cuál era para ellos el mayor obstáculo que habían encontrado en su dinámica emprendedora. Y mi sorpresa fue que dijeron la cultura de nuestras familias, la cultura social, que muchas veces no premia o pone obstáculos, no premia el riesgo, te dicen, ¿para qué te metes en eso? ¿Para qué haces? Déjalo y tal, ¿para qué? Hay un problema de cultura moral en nuestra sociedad que no favorece la dinámica empresarial, la dinámica de crecimiento, la dinámica exportadora. Y yo creo que deberíamos tomarlo en consideración para sumarlo a esas otras reformas que todos pedimos. Muchas gracias. Gracias, profesor Antón Costas. Bueno, tenemos unos minutitos para el debate. Yo antes quería simplemente dar unas pinceladas de recopilar un poquito lo que se ha dicho aquí. Sanjay Peters, pues ha lanzado una idea, yo creo que más que interesante, la paranoia que suscitan las economías emergentes, las del primer mundo, y los empresarios y las economías del primer mundo que deben aprender a conducir por las curvas de esos países y, bueno, ya empezar a olvidarse un poco a lo mejor de la línea recta que ha caracterizado, o que supone invertir en economías desarrolladas. José Antonio Arce ha dado un palo seco pero muy elegante a reguladores y políticos. Ha lanzado la idea de la devolución de la responsabilidad a los ciudadanos por parte de las administraciones, que es más que sugerente. No lo ha dicho así, pero yo lo diría como, ¿y dónde están los líderes europeos? ¿Hacia dónde vamos y dónde se han quedado nuestros líderes? Se podría decir. Y luego también el tema del progreso moral, algo que debemos dejar a nuestros hijos. A lo mejor nos tenemos que preocupar menos de la Nintendo, bueno, ya la Nintendo ni eso, ¿verdad? Ya no sé, en fin, los WhatsApp y los móviles y tal, y un poquito de que se puedan ir por la vida sin necesidad de tanto acompañamiento material.
el profesor Antón Costas, el juego del conflicto deudores-acreedores vale para todas las épocas y es una regla, bueno, pues que la tenemos ahí. A ver qué pasa en ese respecto. Se mezcla un poco el tema de deudores-acreedores con la amenaza de los emergentes, en el caso de China, Estados Unidos, China, el banquero de Estados Unidos, y China también, que ahora me gustaría que opinarais de esto, la amenaza que supone para China que sus vecinos tengan muchos vínculos comerciales con ellos crecientes y tengan en cambio lazos estratégicos militares con Estados Unidos. Entonces ahí hay mucha paranoia con ese tema. También ha hablado el profesor Antón Costas de la necesidad de un nuevo Bretton Woods, porque del último del año 44 hemos estado viviendo pues casi 3/4 de siglo, a lo mejor hay que renovarlo. Y la cultura social empresarial. Yo creo que es verdad que hay trabas administrativas, que los políticos seguro que pueden mejorar, no solo aquí, sino en Europa y en todas partes, porque es que miras y cuesta ver líderes. Pero bueno, yo no me quiero enrollar, sí que me interesa, pues por el mismo orden, si os parece que me habléis un poco de la supuesta amenaza china. Bueno, yo no lo veo China como una amenaza, más bien al contrario. Está realmente, y no lo hace por benevolencia, en realidad es en su propio interés. No le interesa a China que Europa se hunde. No pueden vender sus productos fabricados por multinacionales extranjeros en su territorio, y eso crea empleo para ellos. No les interesa que se baja consumpción en Europa ni en Estados Unidos. En cambio, lo que están comprando muchas deudas, están sacando muchos países de Europa en situaciones de apuro, España incluso. Lo que quizás, la pregunta, si puedo permitir la posibilidad, en lugar de dónde vamos, hay como quizás la pregunta que debemos hacer es, what is to be done? ¿Qué es lo que debemos hacer? Incluso como país, no como región, Unión Europea. Muchas veces en situaciones incluso personales es difícil de controlar el comportamiento del otro. En el mundo económico, en transacciones económicas y empresariales es mucho más complicado. Entonces, España como país, la pregunta, me imagino que muchos de vosotros quieren saber dónde debemos ir, qué es lo que podemos hacer para salir de eso. Por un lado, pues Europa es la familia, digamos, España es un hijo de la familia en Europa. Entonces hay que haber más cooperación y una reacción mucho más rápido en lugar de esperar un mes para solucionar cosas y crear mucha inestabilidad. Para España una de las salidas es quizás, en lugar de entrar en los top Fortune 100 companies como innovadores y competir internacionalmente, quizás es do what you do best. España antes sacaron que lo hace turismo fenomenal. Creo que es el segundo país del mundo que atrae más turistas que otro. Después de Estados Unidos y Francia quizás. Y luego también en el sector de construcción, lo que ha hundido en cierta manera este país, el sector inmobiliario. Comenté antes que en China misma, China ofrece una oportunidad. Hay 20 millones de chinos que migran de zonas rurales a zonas urbanas en China cada año. Entonces, incluso en otros países de África, donde hay el sector bancario, solo en un país como Nigeria, que tiene 3 veces la población o 4 veces la población de España, y no hay ni de 10% de la población que utiliza los bancos. Entonces hay oportunidades para España a nivel de empresa grande de explotar estas oportunidades dentro de los países emergentes, porque ellos sí que necesitan realmente empezar de cero. En España o en Europa en sí es modificar, actualizar, modernizar lo que tenemos ya. En países como India no hay carreteras suficientes, no hay puertos, no hay aeropuertos privados. Entonces, esos son las áreas que España realmente es un líder. Debe aprovechar en hoteleering, es un líder. Debe entrar en estos
oportunidades que ofrecen estos mercados. Entonces, eso es lo que quería destacar. Países como China, aunque tiene 33 empresas en el Fortune 500, India, Brasil y Rusia solo tienen 7. Escandinavia como región, Noruega, Suecia, Finlandia. Si juntamos estos 4 países ahí, realmente hay 7 y son innovadores, tecnológicamente muy avanzados, de Ericsson, Nokia, Maersk, una de las empresas más grandes de shipping. Entonces hay que realmente entender cómo es que permite esas sociedades de social democrat, socialista democrática, de crecer, de ser competitivo. Podemos aprender. Yo creo que hay que aumentar inversión en ciencia y tecnología, porque hay escuelas de ingeniería muy buenas aquí, pero aunque han comentado de escuelas de negocio, yo diría que la razón principalmente porque hay escuelas de negocios que destacan más es ubicación. Si tuviera que elegir entre San Galen o Barcelona o Madrid, escogerías el sitio donde es más agradable. Lo que hay que destacar es invertir en Science and Technology. Estados Unidos es un país donde tiene las mejores universidades de inversión, mejores laboratorios. China aspira a esto. China nos ofrece esa oportunidad. Muchas gracias, Enrique. Que tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer, está claro. José Antonio, breve, por favor. Bueno, respecto al elemento que tú has evocado, ¿no? a la gran cuestión China, yo tiendo a ver a China y en general a todos los países emergentes como contrapartes que más pronto que tarde lo serán plenamente, es decir, contrapartes económicas, comerciales, políticas, institucionales, y por lo tanto yo creo que es así como debemos ver a los países emergentes, ¿no? Se puede hacer absolutamente todo con ellos, es cuestión de dejar que las instituciones permeen, que los modos, las culturas permeen, y ahí es donde nos encontraremos, en un lugar seguramente mejor para todos. Se alude poco a un elemento que sin embargo es muy importante en China, que es la demografía, ¿no? Y probablemente por ahí haya algún tipo de debilidad, como también lo observamos en países occidentales donde la demografía no es precisamente favorable, para empezar en Japón, ¿no? Y sin embargo, la globalidad lo que hace es que esos asuntos que pueden ser potencialmente graves en un mundo cerrado, pues en un país cerrado, quiero decir, se vayan absorbiendo y se vayan resolviendo. Pero en realidad yo tiendo a ver a los países emergentes como lo que van a ser, insisto, más pronto que tarde, contrapartes plenas a todos los efectos, ¿no? Más cooperar que competir, ¿no? Obvio. Profesor, Sí, mi respuesta depende si pongo las luces cortas o si pongo las luces largas. Si pongo las luces cortas, veo en China, por focalizar ahora solo China, tres retos importantes. En primer lugar, China tiene que hacer algo en relación con el valor de su moneda y con su superávit. Esto ya me he referido antes, ahora pongo en medio la moneda, pero es lo mismo. Y eso es un problema serio, que no veo fácil cómo se va a resolver. Segundo, si he aprendido algo de mis años de estudios de economía y de historia económica, no es posible el crecimiento continuado a tasas de 8 o 10%. Nuestro país fue una pequeña China, miro a las caras de los que tienen mi edad, fue una pequeña China en los años 60. Crecimos prácticamente entre el 7 y el 9% en los 60. Japón también creció a unas velocidades tremendas, pero llega un momento en que tienes que frenar. Y gestionar ese freno cuando llega, si eres pequeñito, bueno, más o menos lo puedes hacer. Si tiene la dimensión demográfica de China, eso es un reto considerable, ¿no? Por lo tanto, y nos lo plantea la economía mundial. Y tercero, las veo como un partner. Yo estoy en el consejo estoy en varias empresas, en dos de ellas, una estamos invirtiendo en China, es una compañía naviera y de gestión de tráfico marítimo, en la India, perdón, y creemos que es un buen partner. Estamos trabajando allí, tomando la inversión de los propios bancos indios, dura, pero va adelante, y también estamos en otra empresa en China y contentos. Por lo tanto, hay un tercer aspecto que son socios. Cuando pongo las luces largas, que no sería probablemente el motivo de ocupación de este foro en este momento, probablemente mi preocupación es un poco mayor. ¿Cómo se la traduciría? Dice, miren ustedes, no encuentro en la historia del mundo
ningún proceso de transición de hegemonía de un imperio al otro, de un gran líder mundial a otro, sin una guerra por medio. Naturalmente, ahora ya somos sociedades civilizadas y es posible hacer la hipótesis de que en esta ocasión vamos a hacer esa transición de hegemonías de forma civilizada. Pero me quedan mis dudas, porque cuando le veo los datos que dan, los que dan ellos, del aumento del presupuesto militar chino, es extraordinario. Tuve la ocasión de coincidir casualmente, de estar en Pekín, cuando pusieron en órbita a los primeros astronautas chinos, y era espectacular, probablemente tan espectacular como, que no lo recuerdo, cuando los americanos pusieron su... Pero quiero decirlo con esto, que cuando pongo las luces largas, todo gran proceso de mutación hegemónica mundial plantea retos importantes y esos hoy por hoy no me los plantea la India, no me los plantea Brasil, pero sí que me los plantea China, porque aun cuando es verdad que es un imperio que no ha tenido en el pasado grandes comportamientos bélicos, les insisto, fíjense en el aumento del presupuesto militar chino y alguna preocupación les entrará. Pero espero que lo resolvamos, esos problemas de largo plazo, de forma civilizada. Esperemos que eso sea así. Muchas gracias a todos, se nos acaba el tiempo, no puede haber preguntas, pero seguro que a los economistas aquí de prestigio que tenemos les pueden coger por los pasillos que se dejan. Muchas gracias a todos y gracias por invitarme, que ya os lo he dicho.